La vicepresidenta Cristina Kirchner cobra una pensión, 2,5 millones de pesos, y encima considera que la sociedad le debe 120 millones de pesos. La ANSES generalmente, presenta un recurso, dilata... Interpone apelaciones, exactamente. Apelaciones, en el 90% de los casos. En el caso de Cristina Kirchner, ¿qué hizo la ANSES? No apeló. Mira, este es un tema muy controvertido y te explico por qué. ¿Por qué? Claramente la ley que otorga las pensiones honoríficas para presidentes o expresidentes o ex vicepresidentes no tenía previsto que una cónyuge fuera presidente y por eso tener las dos, digamos, la pensión por marido presidente y la jubilación por presidente. Estos son casos excepcionales en el mundo. Claramente esta situación iba a terminar en la justicia. No existe ley que avale que ella pueda tener jubilación y pensión honorífica, que son tan altas aparte, porque equivalen al una haber en actividad de un ministro de la Corte. Aproximadamente hoy un ministro de la Corte cobra 1.250.000 pesos. Entonces, claramente es un tema muy controvertido. Recurrieron a la justicia. La justicia fue, digamos, tuvo un fallo favorable a favor de que perciba las dos, la pensión y la jubilación honorífica por presidente de la Nación. ¿Y qué pasó? Que ahí viene. Yo creo que jurídicamente, realmente tenemos que pensar que podría ser factible, porque ella no tiene la culpa de haber tenido digamos, un ex marido presidente. El problema acá es ANSES. El cuestionamiento es sobre ANSES. Sí. ¿Por qué? Porque realmente la justicia va a tener que digamos, definir qué va a pasar con esto. Mirá los datos que trajo Silvia. 268.998 juicios de jubilados. Sí. Pero mirá en cuántos la ANSES sí presenta un recurso. En todos. Apela. Pará. Guille, en esos, en todos. No es que hay uno que no. En todos, ANSES tiene la obligación de apelar. Eso es real. Hay una obligación que sí o sí ANSES apela. Es más, hoy por hoy ANSES está apelando hasta la Corte Suprema de Justicia y sigue dilatando los juicios de los jubilados. Derechos que ya sabemos que le corresponden, porque los juicios de reajustes son derechos de gente que ha trabajado toda su vida y que quiere cobrar lo que abonó. Que si la ANSES no apelara, muchos jubilados... Cobraría mucho antes. Muchos han muerto esperando sentencia. Siguen. Y yo te voy a contar, últimamente ANSES sigue apelando. Antes habían dejado de apelar ante la Corte Suprema para que el juicio dure 3-4 años. Hoy por hoy empezó nuevamente a apelar ante la Corte Suprema y esto que hace es dilatar y dilatar. Entonces el cuestionamiento mayor acá es ANSES. ¿Cómo no van a apelar si apelan todo? Adrián, 2,5 millones de pesos por mes, pero habría una deuda del ciudadano argentino con Cristina Kirchner por 120 millones. En un país empobrecido suena a muchísimo dinero. Sí, bueno, a ver, Cristina Kirchner, viste que hubo un debate si ella tenía derecho a juntar jubilación y pensión. Yo creo, como Silvia, que en realidad ella tenía derecho a juntar jubilación y pensión. Es un tema que no está previsto en la ley. La ley, que es un régimen especial para presidentes y ministros de la Corte Suprema, parece decir otra cosa, pero nunca se imaginó nadie que podía haber un marido y una mujer, los dos presidentes. O sea, derecho tiene. Hay que pagárselo, sí, hay que pagárselo. Lo que ocurre, como dice Silvia, choca, indigna que a un jubilado común, a él también tiene derecho, porque trabajó toda la vida. Y el jubilado común, cuando le sale, primero que no tendría que hacer juicio para caracterizar la jubilación. Primero. Segundo, que hace juicio, dura 4 o 5 años. Y cuando sale la sentencia, tiene que esperar 2 años, hay que intimar a la ANSES, hay que embargarlo, que no le pagan, que por ahí el jubilado se murió. Entonces, eso es lo que indigna. Tiene razón, Silvia. En el 90% de los casos... no, 100% te diría, siempre, Guille. Nunca 99,99. Ahí está, ahí apela. estamos. Siempre apela. Y la cuestión, la otra es, la justicia te lo permite, pero necesita ese dinero, o sea, hay una cuestión que... Y mira, hablando de dinero, hablemos de los 80.000 sentencias firmes. ¿Qué es una sentencia firme? Es un jubilado que ganó el juicio y que está esperando que ANSES le pague. Y bien, como decía Ventu recién, lamentablemente, ANSES tiene 120 días hábiles para pagarle al jubilado que ganó el juicio. Y si no lo paga... hay que ejecutar y se sigue extendiendo. ¿De cuánto sería cada juicio? ¿No hay en promedio? No, la verdad es que depende, no es lo mismo, cada uno tiene una vida y pero, la verdad que no. Silvia,
un jubilado, vamos a poner un número promedio. Sí. Un jubilado, cuando hace un juicio, obtiene un resarcimiento del ANSES, estamos hablando de 300.000 pesos, 500.000, Sí. 1 millón, Sí. 2 millones de pesos. No estás hablando de 120 millones de pesos. No, Entonces, no, si no, vos no. tenés ANSES, dinero para pagarle a la expresidenta, que tiene derecho a ese dinero, Sí. tenés que poder pagarle a Bueno, los jubilados. por Así 500.000 de simple. pesos los juicios Calcula un multiplicados por promedio. 80.000 Sí. son No te dan los 40.000 numeritos. millones. 40.000 Más o millones. menos, sí. ¿Mm? Bueno, aproximadamente. Ten En en el cuenta que para hacer justicia, estos juicios deberían abonarse ya. Y se siguen dilatando. ANSES no paga en tiempo y forma los 120 días hábiles. ¿Y qué pasa? Los jubilados siguen ejecutando sentencia esperando que le paguen. Bueno. Eso es lo indignante. Porque vuelvo a insistir, yo creo que el derecho de la jubilación y la pensión lo tiene. Lo que no hay derecho a las diferencias. Porque ANSES tiene que, si opta por no apelar a una persona políticamente expuesta, tampoco tiene que apelar y seguir entorpeciendo la justicia con los jubilados que tienen derecho a cobrar. Adrián Ventura y Silvia Arce han traído este tema. Quedamos atentos. Hacemos una pausa y enseguida hablamos del amor.